bienvenidos a este magnífico salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y un lleno absoluto, con lo cual es una maravilla ver este salón de actos así tan a rebosar, ¿no? Bueno, pues esta tarde tenemos el enorme placer, el honor de contar, gracias al trabajo arduo de la Asociación de Aulas Mayores de la Universidad de Cádiz, Julia Traduzca, tenemos el placer y el honor de contar con el doctor Buciti, Asier Buciti, y es un honor, digo, porque es oriundo de nuestra tierra, con lo cual es un gran placer tenerlo aquí, que vuelvan siempre a su tierra. Siempre decimos que os marchéis, pero que volváis de vez en cuando, con lo cual es un enorme placer tenerte aquí. Bueno, como decía, el doctor Buciti es originario de esta comarca, nacido en La Línea, pero vivió toda su infancia aquí en Algeciras, hasta que en 1994 se fue a estudiar a la Universidad de Granada, una buena universidad, además de la Universidad de Cádiz, por supuesto, que yo también estudié allí. Estudió la licenciatura en farmacia y allí hizo su doctorado, ¿no?, en el departamento de química médica, ¿no? Rápidamente se fue a desarrollar su carrera a la Universidad de Edimburgo y ahí, bueno, como excelente investigador, formó su grupo de investigación, forma parte del Instituto de Investigación contra el Cáncer, fundó el primer laboratorio de química, el Instituto de Genética y Cáncer de la Universidad de Edimburgo, y tiene una trayectoria, a pesar de su juventud, larga, prolífica, y actualmente pues, ha desarrollado pues, muchas aplicaciones, tecnologías para aplicaciones médicas y fármacos fundamentalmente contra el cáncer. Yo creo que si hay que resumir un poquito su larga trayectoria ya, como digo, a pesar de su juventud, es pues, esa gran aportación que hace a la medicina y la lucha contra el cáncer, que es ese fármaco, el NXP900, ¿lo he dicho bien? Perfecto. He leído algo, porque todo, de vez en cuando, pues a lo largo de nuestra vida nos roza esa maldita enfermedad. Es un fármaco que consigue inhibir la acción de una proteína SRC, que tiene un papel fundamental, creo, en la proliferación de las células tumorales, ¿no? Y por tanto, en luchar contra las posibles metástasis que tiene esa terrible enfermedad. Entonces, es un futuro prometedor, esperanzador, en la lucha contra esa enfermedad. Todos creo que son unos afortunados por tener este investigador que ha nacido de nuestro colegio, nuestro instituto de aquí de la zona, y que se haya formado en Andalucía. Bueno, pues ahora mismo ese fármaco, creo que las licencias las tiene una empresa farmacéutica estadounidense, ¿no? Sí. De 2021. Exactamente, sí. Y eso ha permitido, pues bueno, la financiación que necesita todos esos ensayos clínicos que vienen a posteriori cuando viene un fármaco y un compuesto químico a desarrollar, ¿no? Sobre todo cuando está su aplicación en los humanos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él ha recibido mucho reconocimiento, pero quizá uno de los que seguro le habrá hecho más ilusión es el que se le ha dado aquí en su tierra, en Andalucía, que es la bandera de Andalucía sobre la investigación en ciencia de salud en 2023. Yo creo que ese es uno de los mayores honores que puede tener una luz, que te den y que te reconozcan tu investigación en tu tierra. Además, un premio tan bonito de nombre. Tan bonito de nombre. Así que dar las gracias a todos por vuestra asistencia, ya lo dejo a él, que es quien quiere hablar. Gracias, Victoria, por este trabajo, y si quiero unas palabras, o dar paso a... Muy bien. Buenas tardes ante todo, y es impresionante el salón lleno. Quiero empezar pues, dándote las gracias a Mariluz, a la vicerrectora Mariluz, vicerrectora del campus Bahía de Algeciras. Le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación a quien era presentación. Luego también quiero dar las gracias a la directora de secretariado, María Rosario de Molina, la tenemos aquí sentada, y me dirijo, por supuesto, a la familia de Asier Buciti, a todos sus familiares y amigos. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. También quiero dar las gracias y bienvenido al grupo de profesores y colaboradores que de alguna forma siempre están pendientes de echarnos una mano en cualquier cosa. De modo que también muchísimas gracias a vosotros. Y por último, no por menos importante, también las gracias
¿A quién? A los alumnos y socios de Julieta Adulta, porque sin ellos, que estáis apoyándonos continuamente en todo lo que hacemos, no sería posible estar esta tarde aquí. De modo que gracias por el apoyo que siempre nos da. Como la vicerrectora Marilu ha hecho una parte más profesional y académica de hacer, yo voy a andar más por casa. Yo me dije hoy que un amigo me decía que me preparara un discurso bien escrito y bonito, y anoche me puse, pero al final no lo escribí, porque siempre acudo a lo que me sale del corazón, ¿no? La parte académica ya la había escuchado. Yo voy a contar la parte humana, que la he conocido hace poco tiempo, porque no lo conocí personalmente, pero fue de la siguiente manera. En la Asociación Julieta Adulta, hace 3 años nos pusimos como meta traer a los brasileños que fueran brillantes, que estuvieran fuera de nuestra tierra, porque muchas veces son los olvidados y muchas veces nos colamos nada más que de lo malo y tenemos mucho bueno por ahí. Entonces nos pusimos en ello y desde hace 3 años para acá pues lo hemos conseguido. Hemos traído a personajes de la literatura, de la medicina, del mundo de la prensa, y nuestra meta era lograr ponernos en contacto con Asier, pero claro, lo veíamos en un instante. Y mi forma de ponerme en contacto con él pues fue a Juan Manuel Vicenta, que no está aquí esta tarde, le mando un beso, me dice: yo te voy a dar contacto, pero Asier no tiene teléfono, no tiene WhatsApp. Y digo, bueno, te voy a dar la dirección de correo, pero es difícil. Bueno, pero yo antes de ponerme en contacto con él, pues recurrí a un amigo de su padre, Manuel Oñate, que no sé si está por aquí, y que es vecino. Le digo: Manuel, dame el teléfono del padre de Asier, y te lo voy a dar. Y hablo con, digo, yo voy a tocar primero al padre. Entonces lo llamo una noche, me presento, nos conocemos no personalmente, lo sabemos, y le digo: oye, tu hijo, nosotros quisiéramos que viniera, y este hombre me dice: mira, Victoria, yo no te quiero que trabajar, pero los niños están ocupados. Muchas conferencias, muchos actos. Dice: pero tú inténtalo, pero yo no te quiero quitar la gana. Pero que mi niño tiene teléfono. Digo: bueno, pues mi mail, tú no te preocupes, ya nos ponemos en contacto. Entonces yo una noche le escribí y le conté lo mismo que le contamos a todos los personajes que queremos que vengan aquí. Le contamos que en la Asociación Julieta Adulta, una asociación sin ánimo de lucro, nada más que por el amor a la cultura, al arte, al ocio y a la socialización. Empezando por ahí, que no tenemos nada más que nuestro fondo y que no le podemos ofrecer gran caché por venir o lo que se debe hacer. Pero a lo que nos dedicamos, quienes éramos, que éramos mayores de 55, la inquietud de poder aprender hasta última hora de la vida, el sitio lo pongo muy bonito para que todo el mundo se le mueva. Y bueno, pues le escribí y le digo: bueno, pues espero tu contestación. Pero le dije que no para este año, que es para el año que viene, porque anoche mirando los correos comprobé que la primera vez que me puse en contacto con él fue el 18 de febrero de 2024, es decir, va a ser un año y dentro de 8 días. Y le dije: bueno, cuando tú quieras, me contesta, a ver que te lo pienso. Yo estaba esperando todos los días, miraba los correos y digo: pero al tercer cuarto me contestó. Digo: a ver lo que contestó. Total, que bueno, pues me dijo que bueno, que estábamos ocupados, pero que le hacía ilusión, que era cuestión de llevar a la agenda. Bueno, en ese acuerdo de la agenda han pasado 30 y tantos correos que no os voy a contar. Un año prácticamente, pero aquella noche que me dijo: Victoria, no te preocupes, no puedo hacer de no marzo, pero lo vamos a hacer. Cuando le digo lo vamos a hacer, no más. Entonces ya llegamos, que era el 10 de febrero, y aquel día me reuní con mi equipo, que lo tengo delante, que antes no pedí un aplauso para vosotros, pero yo lo voy a dar. Aquella noche, aquel día que tuve una reunión, le dije, ellos sabían que estaba yo tratando de conectar con él, y le dije yo: voy a leeros unos emails. Y entonces empecé a leer los emails conforme fue quedando hasta que llegó el email que dijo que venía a leer. De modo que desde aquel día estamos todos ilusionados. Poco más quiero contar, pero yo antes de terminar quiero decir 2 minutitos dedicados a 2 personas que han disfrutado, más que los alumnos del aula de mayores, más que los socios, o sea, los socios, más que Asier, más que todo, han disfrutado las personas que son su padre y su madre. Todos los que estamos aquí más o menos tenemos las mismas edades, vamos, los de aula de mayores, y tenemos todos más o menos hijos en esa edad, y sabemos los padres lo orgullosos que estamos con cualquier cosita que hagan nuestros hijos, de modo que imaginamos todos los que estamos aquí lo orgullosos que tenéis que estar. Nos vais a tener que tratar de compartir un poquito de ese orgullo como brasileño y como padre, ¿vale? Y ya nada más, te digo al final una cosita nada más. Viendo todo este salón lleno, hay una cosa que está clara: que eres profeta en tu tierra y profeta en nuestra asociación.
¿Se me escucha? Me alegro mucho. Pues, primero de todo, agradecer a María Victoria, a este nombre tan largo pero tan bonito, la Asociación de Alumnos del Aula Universitaria de Mayores de la UCA. Julia Trabucca, se tiene que decir Julia porque hoy hemos tenido confusiones con eso. Las dos formas. Y muchísimas gracias por este escenario tan maravilloso para dar una charla. La verdad que uno se siente aquí tranquilo, con este espacio, viendo a tanta gente con tanta ilusión, y yo espero hoy, porque yo me imagino que vosotros sabéis muchísimo ya de todo lo que yo estoy haciendo, de mi laboratorio, pero yo a ver si puedo sorprenderos un poquito más hoy. A ver, lo vamos a intentar. Lo primero es el móvil. Este es mi móvil y con esto voy a seguir viendo cuánto tiempo llevo hablando. Así de sencillo soy yo. No me gusta tener un WhatsApp. Este nombre que así tan interesante, porque yo pensaba decir, bueno, ¿cómo voy a hablaros a vosotros? A vosotros quiero hablar como familia, quiero contaros la investigación, el camino que hemos hecho. Pero no lo quiero decir todo científicamente. Naturalmente vais a ver estructuras químicas, vais a ver cosas que a lo mejor no habéis visto demasiadas veces, pero yo intentaré explicarlo de la forma más sencilla con la que todos los podamos entender. Pero lo que yo buscaba con este título es que supierais que hoy os voy a contar una historia de un paisano que ha vivido una serie de vidas, porque han sido distintas vidas, y ha llegado a un lugar que yo espero comprendáis con este camino que he seguido, cómo hemos llegado a ese lugar. Porque a mí lo que me gusta es hablar, realmente contar historias, y eso es lo que voy a hacer. Y todo empieza porque al final eso es lo que tengo, 3 vidas distintas. Yo he vivido 3 vidas y la primera fue en Algeciras, desde el 1976 hacia el 1994 viví aquí en Algeciras, una infancia normal, viviendo como cualquier niño. Estábamos estudiando en la EGB de aquella época, naturalmente, en La Piñera, en el Colegio Andalucía, allí con mi familia, prácticamente toda mi familia estaba aquí en Algeciras y viviendo en San José Artesano con todos mis amigos. Es donde te vas creando como persona, pero vas creando unos valores, vas creando también unos sueños que después van cambiando naturalmente, porque la vida te va llevando por sitios distintos a lo que tú tenías planeado al principio, o a lo mejor incluso no lo tienes muy planeado, te dejas llevar un poco por lo que va ocurriendo. Pero ahí empezamos en Algeciras, donde viví unos años maravillosos, la infancia y la adolescencia. ¿Qué se puede pedir más en esta tierra? Que ahora mismo vengo aquí y me siento como casa, naturalmente. Soy y siempre seré de esta tierra. Pero hay que reconocer que esa fue mi primera vida. Mi primera vida en la que me creé un poco las bases de lo que iba a ser después un descubrimiento, porque todo colabora, todo contribuye al camino que uno va haciendo. Después me fui a Granada a estudiar la carrera de farmacia. Allí, bueno, descubrí un mundo nuevo completamente, imaginaros, incluido la cerveza, que no había tomado ni una cerveza antes de irme a Granada. Así que imaginaros lo importante que es descubrir la cerveza, eso es descubrir, tener unas amistades, vivir solo, crecer como persona y tener tus propias ideas, empezar a rebatir con nuevos amigos que vas encontrando durante la carrera. Me voy formando con las bases del descubrimiento de un fármaco. Mi carrera se llama la carrera de farmacia, es la licenciatura de farmacia. El objetivo de cualquier persona que entraba por esa puerta el primer día era el sueño de hacer un fármaco. Eso lo compartíamos todos, pero todos lo veíamos imposible. Pero ahí se empieza a forjar una ambición, se empieza a forjar un sueño. Aprende uno, sacando sus primeras buenas notas, tampoco voy a ser falso modesto, pero realmente me iban bien las cosas en torno a las notas, pero las notas no es suficiente. Hay que tener esa pasión de continuar. Termino la carrera muy bien, logro conseguir una beca, la Fundación Ramón Arece, la del Corte Inglés, siempre íbamos a comprar algunas cosas en Málaga, apuesta por mí para poder hacer un doctorado. Hago ese doctorado en química farmacéutica, un primer paso fundamental. Esa es la carrera, ese doctorado es lo que puede hacerme a mí un día crear un fármaco, porque es la química, la creación, el diseño de un fármaco, pero con todos los conocimientos básicos que había aprendido durante la carrera, que son fundamentales para
comprender la complejidad que es hacer un fármaco. Normalmente casi todos los investigadores en el mundo que hacen fármacos se compartimentaliza su visión de la creación del fármaco y tú te dedicas a una parte que es o el diseño principal del fármaco o una fase de desarrollo o de comprender la farmacología y el mecanismo de ese fármaco y otras fases más complejas que es ya cuando empieza lo que se llama la farmacocinética, la farmacodinámica. Esos son materias en las que tú tienes que comprender cómo funciona el fármaco cuando llega a tu cuerpo, se metaboliza en el hígado, cuánto va a durar, va a llegar al cáncer. Todo eso es muy complejo, son muchas cosas. Yo por suerte hice farmacia, yo por suerte después hice química farmacéutica y por suerte después me fui a Edimburgo. A Edimburgo después de terminar el doctorado y ahí lo que pretendía era seguir formándome, seguir creando el sueño de volverme a España en 3 años. Yo me voy aquí, trabajo 3 años, aprendo unas nuevas técnicas y me vuelvo a España. Pero naturalmente empiezo a comprender cómo funciona el sistema. Allí hay unas posibilidades que no existían en España, al menos en aquellos tiempos, y puedo darme cuenta de que puedo avanzar muy rápido, mucho más rápido que lo haría aquí. Lo que aquí tardaría 10 años, allí lo puedo hacer en 2. ¿Cómo no voy a aprovechar esa oportunidad? Puedo a lo mejor crear el laboratorio que llevo soñando, un laboratorio holístico que tiene todas esas compartimentalizaciones que estábamos hablando para poder formar y crear desde el diseño hasta el desarrollo final del fármaco y poder dárselo a una empresa. Todo eso no existe en el mundo académico. Entonces yo pensaba que podía crearlo allí. Aprendí muchísimo. Después de hacer 3 años de postdoctorado en la escuela de química, donde aprendí lo que se llama química biológica, que son conceptos distintos a lo que es la química farmacéutica o la creación del fármaco, pude pensar y tuve una invención que me permitió conseguir un proyecto de investigación con el que me dieron una formación para la transferencia de conocimiento de la academia a la industria. Pude comprender cómo hacer patentes, pude comprender y aprender todo eso que era un sueño y son los pasos necesarios para un día poder hacer un fármaco. Todo afectado en su manera. Y después ocurre una especie casi de milagro. En el 2010 voy a hacer una entrevista porque yo ya quería ser investigador principal, yo me sentía preparado para entrar y montar un laboratorio y me dieron esa oportunidad. Prácticamente con un currículum que no era suficiente, pero tuve esa picaresca de hacer una entrevista, una locura de entrevista que convencí a los científicos que habían allí en aquel tribunal y crearon una plaza para mí, porque aquella plaza yo no sabía que cuando yo iba allí a dar esa plaza estaba llamada. Pero la crearon en el momento. Y ahí empieza una historia, en el 2010 en la que yo soy investigador principal. Y puedo hacer mi propia idea de cómo crear un nuevo fármaco. ¿Dónde estoy? Estoy en una ciudad que es preciosa. Voy a hablar un poquito de así porque hay muchos de vosotros que a lo mejor no sabéis de Edimburgo. Naturalmente otros habéis visitado Edimburgo, pero otros no. Y os quería enseñar un poquito de cosas. Es una ciudad preciosa, con unas vistas magníficas, esto desde el Arthur Seat, puedes aquí ver el castillo de Edimburgo en medio de la ciudad. Es un sitio que pueden volar y directamente puedes ir a muchísimos sitios distintos del mundo. A mí me viene muy bien porque yo puedo volar de estos sitios a dar charlas prácticamente a cualquier esquina del mundo. Es un sitio realmente precioso para vivir. Y os lo quería enseñar también un poquito con este vídeo, porque este vídeo me lo hizo una empresa porque yo fui a Roma a intentar traer una conferencia la más importante del mundo de mi campo y fui allí con este vídeo que me prepararon y yo hice la presentación, este simposio que va a traer en torno a 1.500 personas. Realmente es muy beneficioso para esta ciudad tan hermosa. Es una ciudad que tiene de todo, tiene cultura, tiene lugares preciosos que ver, con más de 500 años de historia, es un lugar también para hacer ciencia. Naturalmente tiene frío, que para la mayoría de la gente no es lo más deseado, especialmente lo que estamos en esta sala. No yo, porque yo me he transformado prácticamente en escocés y puedo estar allí sin ningún problema. Pero es un lugar donde puedes crear un fármaco. Tienes la historia detrás tuya. Es algo
increíble, además de todas las capacidades para hacer este tipo de conferencias en las que podemos atraer a gente de todo el mundo. Edimburgo es un lugar realmente precioso. Pero ¿dónde monto yo mi laboratorio? Yo lo monto en un laboratorio pequeñísimo, en un instituto en el que hace biología principalmente, estudios genéticos, estudios clínicos también y sobre todo estudios del cáncer. Y yo me dan la oportunidad y creo mi laboratorio. Tal es que creo mi laboratorio que yo tengo que ir mirando por todo el instituto dónde puedo montar un laboratorio, porque no existía un laboratorio de química. Y encontré un laboratorio y dije, este es el mío. Aquí puedo montar un laboratorio de química. O sea que literalmente yo creé un laboratorio de química con toda su instrumentación dentro de este instituto. Y empezamos. ¿Qué empezamos? Eso fue en el 2010. En el 2011 me dan 2 estudiantes de doctorado. 2 estudiantes de doctorado van a empezar conmigo. Y yo exploro mis 2 primeras ideas. Yo tenía una libreta de muchas ideas y las iba mirando y digo, ¿cuáles son las primeras que tengo que empezar? Bueno, esta la libreta era gigantesca, pero yo decía, a ver, vamos a empezar por 2 ideas. 2 ideas, a uno le di a Jason. Jason fue el que empezó a trabajar en mi idea de la catálisis bioortogonal, que yo soy famoso en el mundo por esto, por la catálisis bioortogonal. La química bioortogonal recibió el premio Nobel en el 2021 y la que gana el premio Nobel menciona mis investigaciones porque yo soy el creador de la catálisis bioortogonal. Así que ese fue uno de mis estudiantes y muchos habréis escuchado muchas de mis charlas hace unos años hablar del paladio, del ore. Esas cosas son la catálisis bioortogonal que creé con mi primer estudiante, con uno de mis 2 primeros estudiantes. Y con el segundo creé una nueva tecnología para desarrollar inhibidores de quinasa. Y los inhibidores de quinasa son los fármacos, es el fármaco que hemos hecho ahora. Pues yo tuve las 2 primeras ideas que empezamos en mi libreta, las 2 funcionaron y no hemos podido cambiar el laboratorio. Llevamos trabajando en esas 2 ideas desde hace 15 años, porque funcionaron tan bien que no me puedo ir a otras ideas que están en aquella libreta que algún día las tendremos que mirar, pero que voy a tener que tener otra vida, porque estas han funcionado tan bien y tienen tanto potencial que no puedo cambiar ahora mismo. Entonces, la de los inhibidores de quinasa era una de las partes más difíciles que podía tener yo para enfrentarme y para desarrollar una idea. ¿Por qué? Porque lo que yo quería hacer son fármacos contra el cáncer, fármacos de los clásicos, de lo que te tomas una pastilla y va a ir el fármaco a su sitio, va a tratar el cáncer, lo va a parar. Eso no solo es difícil, sino la competencia que te tienes en el mundo es esta. Y están los números en dólares. Y P significa billones. Yo tenía un estudiante de doctorado con el que íbamos a empezar un nuevo proyecto. El resto de estas empresas, Novartis con 200.000 millones de dólares, o Roche o Novo Nordisk ahora vale 900.000 millones de dólares. Esas son las empresas con las que nosotros íbamos a luchar para crear un fármaco. ¿Cómo puede hacerse eso? Es imposible. Directamente tú dices, esto es imposible. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Bueno, porque hemos intentado hacer la ciencia, el desarrollo del fármaco de una forma distinta. Y también tiene la fortuna. La fortuna, me he dicho antes que a mí me dieron una plaza, pero la plaza estaba dada. Pues yo colaboré con esa persona que le habían dado la plaza, porque en realidad era un gran científico con más experiencia que yo, pero era biólogo. Nos asociamos y juntos creamos este fármaco. Gracias a mis diseños, a mi teoría, pero también al conocimiento de tecnología que tenía él. Así que también en la fortuna se van poniendo cosas en tu camino y tú la aprovechas. Esa es quizá un poquito una de mis facilidades, ver que esto parece negativo, pero a lo mejor lo puedes conseguir y utilizarlo para seguir tu camino. Pues esto es lo que hicimos. Y esta parte es la parte más complicada de toda la charla un poco, que es comprender lo que hicimos en base científica. Las quinasas son unas proteínas. Son unas proteínas fundamentales. La palabra proteína ya puede sonar un poco raro, porque muchos se lo imaginan en un bote, tomándose las proteínas para cuando vas al gimnasio, pero las proteínas son la maquinaria que tenemos dentro de la célula. Es lo que está haciendo que la célula funcione y también, a veces, la responsable de volver a la célula loca y que empiece a proliferarse, a duplicarse sin control ninguno, porque estas proteínas han perdido el control que existía. Entonces,
Una de las claves que existe es que las proteínas llamadas quinasas son estos transmisores de información dentro de tu célula, y entonces si se hiperactiva por alguna razón va a causar potencialmente cáncer. Aquí está la clave. Nosotros elegimos a un grupo de proteínas, pero son más de 500. ¿Qué hace la industria farmacéutica? La industria farmacéutica lo que hace es, elige una, esta es la proteína que va a causar el cáncer, y hace un fármaco contra ese cáncer. Yo no pensé así, yo pensé de una manera distinta. Yo pensé, vamos a utilizar un agente químico que ya existía, que se llama PP1, que es muy chiquito, pero entra en el sitio fundamental de la proteína y se queda ahí y inhibe a todas las proteínas. Inhibe a las 500, no a las 500, pero a lo mejor a 400 de esas proteínas. Entonces tú dices, eso no vale para nada porque eso causa un caos total en todos tus tejidos y todos tus órganos que pueden morir directamente. Este fármaco es completamente inútil. Pero empiezas por ahí y lo que desarrollamos, o mi idea, era crear más complejidad estructural. Entiendo lo difícil, pero imagina lo que una silla y ahora empiezo a ponerle más cosas a la silla. De modo que llega un momento que no cabe en este escenario, porque es muy grande, pero a lo mejor cabe en un escenario que es distinto, en otro sitio. Y ahí sí va a caber, pero no va a caber en este. Esa era la idea, que empiezas a hacer modificaciones y vas a hacer que ese fármaco ya no entre en todas las quinasas, que entre solamente en unas cuantas. Pero lo que hago es tratar de utilizar esos compuestos. Lo que voy a hacer, que lo diseño primero, después lo sintetizamos y directamente, en lugar de probar a las proteínas, porque no sabemos qué proteína va a ser la responsable del cáncer, lo que hacemos es tratar estos nuevos compuestos en modelos de cáncer. En modelos de cáncer que nos van a decir, bueno, el cáncer tal va a morir, y porque está muriendo está funcionando, vamos a seguir haciendo eso. Pues si este cáncer de la mama, porque realmente elegimos cáncer de mama simplemente por azar, porque eran unos modelos fundamentales que estaban muy bien establecidos. Entonces, voy a meter aquí un poquito de química. Metemos en esta parte del sur, en rojo, metemos cambios estructurales que va a hacer que el compuesto ya no pueda entrar en todas las líneas, en todas las proteínas que hablábamos antes. Mi estudiante cree, solamente una persona, hizo una librería, un pequeño número de compuestos, en torno a 12. Y de él mismo se fue al laboratorio de al lado, que esa es una de las cosas que no tiene nadie. Nosotros creamos un laboratorio de química, al lado teníamos un laboratorio de biología. La misma persona que hacía la química, después se iba y podía hacer la biología en el otro laboratorio. Probando esto en modelos de cáncer de mama, se descubre que 2 de ellos son muy potentes en matar las células de cáncer de mama. ¿Qué hacemos? Elegimos estos 2 y ahora vamos a cambiar la parte norte de la molécula. Cambiamos la parte del norte de la molécula y empezamos a añadir complejidad estructural en esta parte. Ahora cogemos la silla y empezamos a añadirle cosas en esta parte. Ya esta silla ya no cabe ni siquiera en aquella sala que decíamos, porque es tan compleja que ahora solamente cabe en una que está en Madrid, pero no cabe en ningún sitio más. Ese era el concepto. Así que hacíamos compuestos, él solamente, y después de hacer esos compuestos se iba, hacía los ensayos en modelos de cáncer de mama. Y así, poco a poco, llegamos a descubrir 2 compuestos que solamente con una zona distinta en la parte sur, pero en la parte norte era igual, con esto que tenían en la parte sur, tenían unas propiedades distintas en matar a las células. Aquí tienes las células como crecen sin tratamiento. Las células empiezan a crecer de 0 horas a 48, se han duplicado muchísimo, a 120 horas ya está todo el plato de Petri lleno de células cancerosas. ¿Qué ocurre con nuestros 2 compuestos que habíamos descubierto? Uno para el crecimiento. Fijaros, de aquí a aquí, más o menos hay un poquito de más célula, pero de aquí a aquí, de 48 a 120 horas, no han cambiado el número de células. Habíamos descubierto un compuesto que paraba la proliferación celular. Pero este compuesto, que en la parte sur era distinto, pero en la parte norte era igual, no hacía lo mismo. De hecho, ves la célula aquí, una de aquí ya están como rotas. Estas células estaban muriendo por apoptosis. En este momento habíamos descubierto cómo cambiando la parte sur de la molécula podíamos descubrir propiedades
anticancerosa distinta, que equivalía a tener una selectividad por un número de proteínas de esta quinasa, porque habíamos encontrado esta selectividad, o al menos esa era la hipótesis. Después de mucho trabajo, como podéis imaginar, pero hecho por un solo estudiante de doctorado, llegamos a esta molécula, que hoy se llama EFF506, pues en aquella época se llamaba así, porque hoy es NXP900. Y esta molécula tenía algo muy interesante, es que inhibía la proteína SRC muchísimo. Este número de aquí, que es 0,5 nanomolar, quiere decir una potencia increíble de inhibición, pero no inhibía una proteína hermana o prima llamada ADL. Prácticamente había una diferencia de 1000 entre la inhibición de una y otra. Esto era muy interesante, muy interesante, porque esta es como prima hermana y todos los fármacos anteriores inhibían a las dos, pero el otro no. Curioso. Esta síntesis que diseñé yo en el año posiblemente 2011, debería de ser 2012, hoy en día se hace en la industria para generar kilos de este fármaco. La misma química que se me ocurrió para poder crear el proyecto funciona para escalarla a la industria, que es también una cosa increíble. Prácticamente mucha fortuna hemos tenido en esta parte. Y ahora empezamos con una historia que nos vamos más atrás, mucho más atrás de cuando nosotros descubrimos este fármaco, que podemos decir que fue en el 2015 o el 2016, pero en realidad fue incluso antes. Lo que pasa es que quisimos hacer muchos más derivados para ver si encontrábamos algo mejor. No encontramos algo mejor, patentamos en el 2015 o 2016. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Porque cuando ocurre una cosa muy curiosa, que es cuando le digo yo a la directora del instituto que he descubierto el mejor fármaco contra SRC del mundo, me dice, pero eso no vale para nada, eso no vale absolutamente para nada, eso ya se ha hecho, no vale para nada, no funciona. Y yo, ¿cómo que no funciona? No funciona porque eso lo ha intentado todo el mundo. Y yo pienso, bueno, yo una de las virtudes que tengo es la misma que el defecto, yo soy cabezota. Cabezota a mí no me puede decir alguien de que eso no funciona para nada, porque entonces inmediatamente yo me creo que funciona para algo, porque parece que tengo que llevar la contraria para todo. Pero es que decía, esto es imposible, porque tiene una propiedad que no hemos visto nunca. Tiene una propiedad que inhibe la proteína SRC, pero no inhibe a la proteína ABL. Y todos, empecé a hablar con mucha gente, todos pensaban que no era, que era un descubrimiento muy aburrido. Yo estaba convencido de que habíamos descubierto algo. Porque por esa inusual cosa de que era selectivo sobre la proteína ABL. Pero volvamos a la historia, porque ¿por qué la gente decía que era aburrido un inhibidor a la proteína SRC? Bueno, porque la historia del cáncer y la historia de la proteína SRC es la misma. Todo empieza, el mundo que conocemos de investigación contra el cáncer empieza con la proteína SRC. La proteína SRC se descubre un poco después, pero aquí vienen los orígenes de todo. Resulta que en 1911 se hace un experimento increíble. Un científico llamado Rose está trabajando con unos sarcomas que hay en los pollos. Son unos tumores que van ocurriendo en el pollo. Se le ocurre hacer una cosa increíble. Coge una jeringuilla, extrae líquido de ese tumor, lo filtra para que no pueda haber nada de células, para que no haya nada posible, solamente líquido. No hay nada ahí, o por lo menos no hay nada conocido que pudiera haber ahí con ese tamaño en el año 1911. ¿Qué ocurre? Que él inyecta ese líquido sin nada a otro pollo, y ese pollo desarrolla un cáncer, desarrolla un tumor. Se descubre que hay un agente minúsculo que no se conoce lo que es, no tiene nombre, que es el responsable de crear un cáncer transmitible en otro animal. ¿Qué es lo que es el descubrimiento? El descubrimiento del primer virus, el virus del sarcoma de Rose, como se acaba conociendo. En 1955 se puede fotografiar por primera vez. Estas son las partículas víricas del virus del sarcoma de Rose. Lo que descubre Rose es esto, y por eso recibe el premio Nobel de Medicina en 1966 por descubrir los virus inductores de tumores. ¿Qué ocurre?
que durante décadas se piensa que todos los cánceres que tenemos, todos los seres humanos, son responsables de virus. Se ha descubierto el virus. Se cree que los virus crean los cánceres. Y sí, hay algunos virus que crean cánceres, como el de papilomavirus, pero no todos. Ahora mismo sabemos, ¿no? Pero claro, se sigue investigando. ¿Qué se descubre? Algo increíble. Ese virus tiene un gen que es el responsable del cáncer, pero no se necesita, el virus no lo necesita para vivir, para replicarse. O sea que está ahí, pero no tiene ninguna función, solo crear un cáncer, porque un virus va a tener un gen que no le vale para nada y está creando un cáncer. Se sigue investigando. ¿Y qué ocurre? En 1976 se descubre algo increíble, o al menos se publica. Sterling y Barmus descubren que ese virus, ese gen que era causante del cáncer, que lo llaman viral o SRC viral, estaba en el pollo. Había una versión de ese gen en el mismo pollo, en el genoma del pollo, y lo que había hecho el virus era robar del genoma del pollo una versión pequeña, truncada, de ese gen. Y que hacía que al ser truncada siempre estaba activada y siempre estaba creando cáncer, señales de cáncer. Lo había robado de un gen que estaba en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el enemigo está dentro de nosotros. Se descubre que no son los virus los responsables de la mayoría de cánceres, sino que hay fallos que ocurren dentro de nosotros que son los responsables del cáncer. Por ese descubrimiento, hecho y publicado días antes de que yo naciera, 2, 3 semanas después, nazco yo, ese descubrimiento cambia la historia del cáncer. Por primera vez podemos encontrar terapias dirigidas, podemos pensar los científicos en crear una terapia contra ese gen que está alterado dentro de tu cuerpo, que da una proteína que está no controlada, incapaz de ser controlada por tu cuerpo, y entonces por eso que se está creando el cáncer. Esto lo cambia todo, el descubrimiento más importante posiblemente de la historia de la ciencia, y al menos seguro de la historia del cáncer. Con lo que se descubre es el origen celular de los oncogenes, de los genes responsables de cáncer retrovirales. Así que imaginaros el cambio de paradigma que esto supone. Todo el mundo pensando, los científicos, que son los virus que están causando el cáncer, ahora de repente no. Los cánceres se crean dentro de nosotros porque hay algo que falla. Lo cambia todo. Y lo cambia todo al nivel de que todas las empresas mundiales farmacéuticas ahora pueden crear fármacos. Hunter y Sefton descubren que ese gen que está dentro del pollo y que se llamó CSRC, también se descubre que ese gen que está en nosotros, en los humanos, y ya se llama solamente SRC. Ese gen codifica una proteína que es una proteína quinasa, y tirosina quinasa, la primera en descubrirse. Descubrimientos importantísimos de la historia. Ahora puedes buscar, ahora los científicos desde entonces, desde aquella época de los 70 y de los 80, se pueden buscar otras dianas farmacológicas para tratar el cáncer. Comienza la carrera para desarrollar terapias dirigidas contra el cáncer. En ese momento, ¿qué ocurre? Pues imaginaros, estamos hablando de los años 70, 80, ya se sabe lo que se tiene que hacer para crear fármacos que vayan a curar algunos tipos de cáncer. Naturalmente, SRC es la primera, pero se empiezan a descubrir muchísimas proteínas que están descontroladas, y así empiezan a crearse muchísimos inhibidores de quinasa y de otro tipo de inhibidores que forman fármacos que ahora mismo son tratados muchas personas, seguramente algunos que están hoy con nosotros en esta sala. Así que imaginaros la importancia. Pero ¿qué ocurre? Eso también quiere decir que la proteína SRC se sabe desde hace muchísimo tiempo cómo que se puede inhibir. ¿Y qué han hecho las empresas farmacéuticas? Pues muchísimas empresas farmacéuticas han estado haciendo investigación para desarrollar fármacos contra la proteína SRC. Y dos de los que se han desarrollado durante muchos años, bueno, el primero se hizo en el 2006, se aprueba el compuesto, el fármaco llamado dasatinib. Y en el 2012 se aprueba otro llamado bosutinib. Nosotros empezamos el laboratorio, recordaba, en el 2010. En el 2011, cuando empiezo a tener mi primer trabajador, mi primer doctorando, que empieza a trabajar en el laboratorio.
Ya existían estos dos compuestos y ya se habían aprobado. Pero ahora hay una cosa curiosa. Se habían aprobado para tratar un cáncer que se llama chronic myeloid leukemia o leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica se debe a una proteína llamada ABL. Algunos de vosotros acordaréis que la proteína ABL es la que no inhibe mi fármaco. Nuestro fármaco no es capaz de inhibir la proteína ABL. Pero como decía, los fármacos anteriores todos inhibían la proteína SRC y la proteína ABL. Pero no el mío. Bueno, entonces, lo curioso es que nunca estos fármacos que inhiben SRC y también ABL se han aprobado para tratar cánceres relacionados con ABL, pero nunca SRC. Se han hecho cientos de estudios clínicos con pacientes que se han puesto ellos en el estudio para poder ser tratados con la esperanza de que dasatinib o bosutinib les curara porque tenían un cáncer asociado a la proteína SRC y ha fallado. Han fallado durante décadas. ¿Por qué? Pues ahí llegamos nosotros y descubrimos, primero de todo, eso de que era selectivo a la proteína ABL. La ABL no la tocamos. ¿Por qué entonces patento yo y convenzo que todo el mundo me decía que era un aburrimiento? ¿Cómo va a hacer otro fármaco contra la proteína SRC? Eso no tiene posibilidad de trasladarse a un fármaco clínico. ¿Por qué? Bueno, primero por lo de la selectividad contra la proteína ABL, porque se sabe que estos fármacos que se utilizan contra la leucemia crónica, el mieloide crónica, causan una toxicidad muy grande en el corazón y pueden morir de ataque al corazón. Es una de las secuelas que puede ocurrir cuando estás tomando un tratamiento que al final siempre va a ser más agresivo. Entonces, si el fármaco que yo quiero utilizar es para curar a personas con la proteína, que tienen la proteína SRC descontrolada, no necesitamos inhibir la proteína ABL. Nuestro fármaco va a ser más seguro, porque no va a causar este efecto de citotoxicidad, de cardiotoxicidad en el corazón. Y eso es lo que demostramos. Dasatinib causa una cardiotoxicidad, un edema en el corazón terrible a una concentración 100 veces más pequeña a la que nuestro fármaco no causa absolutamente nada. Descubrimos que tiene al menos más tolerabilidad, que va a ser más seguro. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente. Nos dedicamos, aquí empieza la segunda versión, o la segunda persona que es influyente en esta historia, que es Caroline. Caroline la convenzo para que haga el doctorado conmigo, para intentar interpretar qué está haciendo nuestro fármaco. ¿Por qué inhibe a SRC y no inhibe a ABL? No tiene sentido. Todos los fármacos anteriores estaban haciendo esas dos cosas. ¿Qué tiene de especial? Pues convencí a Caroline para que hiciera el doctorado en eso. Y empezamos a investigar y descubrimos muchísimas cosas. Una de las cosas que descubrimos es que nuestro fármaco era el más potente de todos contra el cáncer. ¿Cómo puede ser? Si normalmente ocurre una cosa, que cuando un compuesto inhibe muchas proteínas al mismo tiempo, normalmente es más activo, porque está causando tan desregulación que mata a una célula loca como una célula de cáncer. Pero en nuestro caso, nosotros éramos más potentes, la nuestra era más potente. Aquí, el que se llama todavía SF506, cuanto más bajo esté, en rojo, que es la nuestra, es porque es más potente. Todas células de cáncer de mama. Era más potente que cualquier inhibidor hecho antes por cualquier laboratorio del mundo. Ahora, la cosa increíble es que cuando mirabas la inhibición que he mostrado antes de 0,5 nanomolar, todos estos compuestos inhiben a la misma potencia. Todos eran iguales de potentes. La única diferencia es que el nuestro era selectivo, pero tenía la misma potencia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué nuestro fármaco es el más potente en líneas de célula? Seguimos investigando. Descubrimos que nuestro compuesto es mucho más selectivo. Simplemente esto es un mapa como si fuera un árbol que te va diciendo que la puntita de ese árbol, de esas ramas que estás viendo ahí, es una proteína quinasa. Y si hay un puntito, quiere decir que se inhibe. Dasatinib estaba inhibiendo todas estas quinasas en esta zona también. Imaginaros, estaba inhibiendo indiscriminadamente muchas quinasas. Pero el nuestro principalmente inhibe a esta parte de aquí. Esa parte de aquí es la familia de la SRC. Son todos los miembros de la familia SRC.
por alguna razón se necesita inhibir a la familia SRC, todas, pero no a todo lo demás, por el método que fuimos descubriendo el fármaco. Entonces llega uno de los momentos más importantes de nuestras investigaciones. Veo en unos estudios que hicimos, que son muy complejos de ver, vemos que un marcador que lo que ocurre es lo contrario. Dasatinib es el fármaco con el que estamos compitiendo, porque es el más potente. Ocurría que dasatinib activaba una cosa y el nuestro lo inhibía, pero no tenía sentido, porque no estaba relacionado a la proteína SRC. Era una proteína que se llamaba FAK, y esa proteína no la tocaba ni nuestro fármaco ni dasatinib. Pero después descubrimos, bueno, buscando la literatura, que esta proteína SRC y la FAK se unen, forman un complejo. Ahora, empiezo a ver unas señales que me indican a mí que quizá nuestro fármaco está haciendo algo distinto. Y hablo con unos colaboradores de Madrid que quería cristalizar. Cristalizar una proteína es poder ver átomo por átomo cómo está la proteína, en qué forma está. Y descubrimos que nuestro fármaco produce un cambio estructural en la proteína que la cierra. Y que todos los fármacos que existían antes la abren. Eso es fundamental. Este es el descubrimiento realmente que, si alguna vez decimos algo de eureka, este es el descubrimiento más eureka que hay. Porque lo que significa es que todos los fármacos anteriores producían esta conformación de la proteína abierta y favorecían que la proteína interaccionara con muchas proteínas. Estaba forzando a que esta proteína ejerciera una función, ¿vale? Paraban la función química, la función enzimática, pero no paraban la función de formar complejos con otras proteínas. En esta muestra está inhibiendo a la proteína SRC de su forma natural. La propia proteína, la forma en la que tu cuerpo la inhibe es cerrándola. Como una concha, la cierras y ya no puede hacer nada. Ya no puede ejercer nada químico ni puede ejercer nada estructural. Nosotros estamos por primera vez inhibiendo de verdad a la proteína SRC. Los anteriores no, porque ocurre una cosa, que si tú estás inhibiendo la proteína así, y el fármaco desaparece, porque tarde o temprano el fármaco metaboliza, la proteína está en la forma activa y va a ejercer función. Con la nuestra, como la cerramos, todavía tiene que ser llamada otras activaciones, tienen que abrir la proteína. Entonces nuestro fármaco era mucho más efectivo. Este descubrimiento no solo es importante por el hecho de descubrir nuestro fármaco, y la verdad que esa es la razón por la que pude convencer después a una empresa farmacéutica para que apostara en este fármaco y llevarlo a estudios clínicos. Este descubrimiento ya de por sí es lo que va a hacer que puede que no seamos nosotros los que hagamos el fármaco, no hayamos hecho el fármaco que va a curar a los enfermos. Este descubrimiento es el que va a permitir al mundo científico hacer el fármaco correcto. Yo espero que el que nosotros hemos inventado es el correcto. Pero, como poco, este descubrimiento abre una puerta para todo. Y para mí ha sido muy difícil, muy difícil convencer al mundo sobre esto. Porque esto es un cambio de paradigma total. Todas las personas llevan estudiando esta proteína décadas. Esta investigación empezó en el 1911. La de dinero, carreras que se han hecho basados solamente en algo que se conocía. Esto lo cambia todo, de golpe y porrazo. Alguien da una cosa que lo cambia todo. Y encima el fármaco que hace la función que tú esperas. Así que el descubrimiento es súper importante. A partir de ahí, nosotros, y bueno, y antes, siempre estoy poniendo fechas, pero durante esta época estuvimos también viendo lo que es importante que estaba diciendo antes, que esté muy bien. Ya hemos hecho el fármaco. Hemos estudiado a través de Caroline, hemos descubierto cómo funciona. Pero eso no es suficiente aún, porque el fármaco tienes que ingerirlo, mejor ingerirlo que inyectarlo, ojalá se pueda ingerir, va a atravesar tu mucosa, va a entrar en la sangre, se va a distribuir y va a llegar al cáncer. Todo eso es impredecible, pero todo eso es lo que estuvimos investigando de forma paralela con Caroline, que estaba investigando el mecanismo de acción, de forma paralela estamos investigando si este fármaco podía tener las propiedades que se necesitaban. Tenía todas las propiedades que creíamos que iban a ser necesarias. Es un fármaco realmente completo.
porque no tiene toxicidades, muchas cosas que tienes que investigar para predecir si va a ser tóxico porque estás tocando algún tejido, entonces no tiene todo ese tipo de toxicidades, era disponible oral, o sea que si lo tomabas va a entrar en tu organismo, no era tóxico. Las concentraciones que usábamos en ratones entre 200 y 400 miligramos por kilogramo o 700 miligramos por kilogramo para tener una visión de dónde está el límite. 1000 es lo máximo que te permiten darle a un animal, nosotros muy cerquita, y los campos, por ejemplo, el dasatinib, que hemos dicho antes, a 30 mata a los ratones. O sea, imaginaros lo que estábamos creando. No solo un compuesto que estaba por fin inhibiendo la proteína, habíamos también creado un compuesto que era seguro. El sueño de cualquier científico. Y así llevamos trabajando. Encima, aquí os muestro solamente para que veáis un poquito, esto es como se ve un tumor de un ratón después sin tratamiento. Sin tratamiento, cuando veis estos marroncitos que hay por ahí, esa es la proteína SRC activa. Se ve marrón. Cambio, empiezas a tratar con nuestro fármaco a 10, una dosis de 10, una dosis de 20, una dosis de 40. Va desapareciendo. A medida que das mayor dosis, desaparece hasta desaparecer por completo la actividad de la proteína SRC en un ratón in vivo, un tumor que tenía en la mama ese ratón. Así que, contentísimos con estos resultados. Ver estos resultados siempre me dan un poco de miedo y me pone los pelos de punta, porque fue una vez, creo que este fue el resultado en el que me quedé más impresionado. Se lo dimos a un colaborador nuestro, Pinciquian, que estaba también en la Universidad de Edimburgo, y lo que queríamos ver era si podía tener una función para la metástasis. La metástasis, naturalmente, es lo que acaba matando a la mayor parte de enfermos de cáncer. Cuando hacemos esta investigación, lo que se hace es se inyecta en el corazón del ratón, se inyectan las células de cáncer. Se distribuyen por todo el cuerpo, pero se acaban localizando en los huesos de la pierna y en la mandíbula. Aquí podéis ver, 7 días después de haber inyectado las células cancerígenas en el corazón del ratón, cómo ha invadido los huesos y la mandíbula en estos 3 ratones, como podéis ver aquí. Pero este grupo de 3 fue tratado con nuestro compuesto durante 7 días. Como podéis ver, habían desaparecido, no había nada. No había podido hacer la metástasis, no habían podido invadir los huesos. Estos resultados para mí fueron absolutamente imposibles, porque 7 días tú no tienes resultados de este calibre en 7 días, parando completamente la metástasis. Así que continuamos trabajando. Y naturalmente no os estoy enseñando todos los datos, porque son muchísimos, pero estos os estoy enseñando los que a mí me parecen más impresionantes de todos estos estudios preclínicos que hicimos. Con lo que acabó ocurriendo después es que podemos hacer un estudio, vamos a mirar cómo podemos hacer un estudio en ratones, pero contra dasatinib, porque si decimos que en células es más potente, lo tenemos que demostrar también en vivo, en animales, modelos animales. Y esto indica el porcentaje de ratones que están vivos durante los días después de inyectarle el cáncer. El cáncer se le inyecta en la mama y el cáncer va creciendo. Sin tratamiento ninguno, que es el negro, todos los ratones han muerto en torno al día 25. Dasatinib ayuda a hacer que los ratones vivan más, que está aquí en azul. Pero si podéis ver nuestro fármaco, esto solamente se hizo con 28 días de tratamiento y después se deja sin tratar al ratón. Durante estos días estás tratando al ratón con los fármacos y después esperas a ver si el cáncer vuelve y mata o no. Todos con dasatinib acaban muriendo. Con nuestro no llegaron a morirse 2 de los 8 ratones que habíamos hecho, pero solo con 28 días de tratamiento, y todos vivieron muchísimo más. Este experimento lo hemos hecho sin parar de tratar durante 58 días y todos los ratones se curan. La verdad que esto no quiere decir nada de lo que va a ocurrir en humanos porque es más complejo. Pero si fuéramos ratones, tal vez habríamos curado también. Pero esa parte, claro, no es exactamente lo que queremos todavía. ¿Qué ocurre que es increíble? Estos modelos que hemos utilizado
son modelos que tienen el sistema inmunitario. Cuando utilizas modelos para estudiar tratamiento de fármacos, hay una cosa que es compleja, que normalmente tú no puedes poner en un cáncer humano dentro de un ratón, porque lo reconoce como humano y el mismo sistema inmunológico lo mata. Entonces lo que se utilizan son ratones que no tienen un sistema inmunológico, con lo que puede crecer el tumor humano. Pero eso no es muy representativo, porque nosotros naturalmente tenemos un sistema inmunológico. ¿Qué se está haciendo también? Pues se hacen que se le ponen tumores del propio ratón. Si tú le pones al ratón un tumor del ratón, no es reconocido por el sistema inmunológico y tú lo puedes estudiar. Así que nosotros hicimos eso, para poder ver cómo funciona el sistema inmunológico, porque habíamos visto que, y se sabe, que la satinib causa una disrupción del sistema inmunológico muy grave. Y esto está involucrado en esto de por qué sobreviven más los ratones. Pues en nuestros estudios sobreviven más con el tratamiento de nuestros fármacos porque tiene esa capacidad de no afectar al sistema inmunológico. Y esto es lo que se ve, que yo creo que lo vais a interpretar todos bien, lo que se ve en dos tumores, después de haber hecho los experimentos, se cogen los tumores de los ratones que se han tratado con dasatinib y de los ratones que se han tratado con nuestro fármaco. Este es el tumor, y si veis aquí no hay nada. Estos son agujeros, esto es prácticamente nada. No hay ninguna célula del sistema inmunológico intentando atacar el cáncer, porque el dasatinib ha parado el sistema inmunológico. No puede ver al cáncer. ¿Qué ocurre? Ahí solamente tratas con un fármaco, pero estás disminuyendo la capacidad del sistema inmune de atacar y de ayudar. Esto es lo que ocurre con nuestro fármaco. Lo que estáis viendo aquí son linfocitos T, células de nuestro sistema inmunológico completamente desquiciadas, atacando el cáncer y creando ríos de células, intentando destruirlo en colaboración con nuestro fármaco. El fármaco nuestro para el crecimiento del cáncer llama al sistema inmunológico para que lo ataque y conjuntamente destruirlo. Y por eso se curan los ratones, porque con nuestros fármacos no deberían de haberse curado, porque nuestro fármaco, la capacidad que tiene es de parar la replicación del cáncer, pero no curarlo, no lo mata. Quien lo mata es el sistema inmunitario. Esto es muy importante, todavía no lo conocemos, todavía no sabemos lo que implica, porque todavía tenemos mucho que estudiar, pero sabemos que es importante, sabemos que esto puede ayudar muchísimo al tratamiento del cáncer. ¿Qué ocurre con todos estos datos que hemos montado, con esta historia que iba yo hablando y contándosela a todas las empresas farmacéuticas que he podido? Se la he intentado contar a cientos de empresas farmacéuticas. Yo he contado esta historia, no os podéis imaginar cuántas veces. Es raro que yo no sea afónico como mi padre, que cuando sea afónico después de hablar tanto, pero se lo he contado a todo el mundo para convencerlo, pero al principio no tenía los datos. Cuando empiezo a crear todos estos datos que os he enseñado hoy, me empiezan a escuchar, me empiezan a creer, porque dicen, este fármaco, sí, ahora entendemos por qué ese inhibidor de esa proteína tan aburrida que nadie pensaba, si llevan cientos de años, no lo ha hecho toda la industria farmacéutica, ¿cómo es posible que tú ahora vengas a decirnos que has descubierto por qué todo el mundo ha estado equivocado? ¿Por qué los fármacos que se han estado utilizando durante tantos años no han funcionado? Tú tienes la respuesta de todo, no parece normal. Ha sido muy difícil convencer. Ahora la comunidad científica está totalmente convencida de que tengo razón. Pero cuando yo estuve publicando estos datos, nadie, me ha costado mucho hablar a los científicos, explicárselo, como lo he explicado hoy a vosotros. Pero en ese momento, en el 2021, cuando ya tenemos todos estos datos, logramos convencer a la empresa Nuvectis. Aquí está puesto en un periódico, pero básicamente está la noticia. La Universidad de Edimburgo y la compañía biofarmacéutica estadounidense Nuvectis han firmado un acuerdo, una licencia multimillonaria para que vaya a llevar este fármaco por fin a seres humanos. Y ha costado, no ha sido fácil, porque eso fue en el 2021, tuvimos que hacer, la empresa farmacéutica tuvo que replicar todos los estudios que yo había hecho durante años para poder llegar y convencer a las agencias reguladoras para empezar estos estudios en humanos, porque la empresa lo tiene que replicar todo. Por suerte, la honestidad nos falta en mi laboratorio, todo se replicó a la perfección, todo lo que habíamos hecho durante todos estos años se duplicó los resultados exactamente, y gracias a eso este fármaco se logró hacer. Ahora son 14 kilogramos que he hecho, estaba hablando 14 kilogramos
este es el fármaco, esta es la estructura química que tiene, son 26 átomos de carbono, que son las espinitas que veis aquí, 38 átomos de hidrógeno que no se ven porque tenemos una convención química, que sabemos que aquí hay un hidrógeno y aquí hay un hidrógeno, 8 átomos de nitrógeno que están colocados a la perfección para poder unirse a la proteína y enlazarse perfectamente, y 3 átomos de hidrógeno, de oxígeno que veis aquí. Este fármaco, con esa estructura exacta, encaja en la proteína SRC y la cierra. ¿Y dónde estamos? Aquí estamos. Ahora, en el año 2024, se empezó el primer estudio clínico. Después de todo esto, estamos en la fase 1. En la fase 1 se está a punto de terminar. No está terminando, y no es mala noticia, porque no está terminando porque nuestro compuesto, nuestro fármaco, es tan tolerable que estamos todavía aumentando la dosis en los pacientes para ver si sigue aumentando sin causar problemas. Estamos en 200 miligramos. El compuesto dasatinib que he estado hablando hoy, nuestro competidor, el máximo que se le puede dar a un paciente 110 e inmediatamente causa efectos secundarios y se suele bajar a 60. Nuestro fármaco no causa efectos secundarios a 200. Nuestro fármaco es más de 10 veces más potente que el dasatinib. Nuestro fármaco cierra la proteína. Y estamos en la fase 1. Se está a punto de completar, pero todavía se tiene que hacer la fase 1B, la fase 2 y la fase 3. Aquí pongo en los hospitales de Estados Unidos que están realizando los ensayos clínicos. Los ensayos, estos son los hospitales mejores de todo el mundo, los mejores científicos clínicos del mundo, todos se están alineando a utilizar nuestro fármaco. Aquí es donde van todos los multimillonarios a tratarse, son la Clínica Mayo, Sarah Cannon. Esto tiene la crema de la oncología, que todos están creyendo en este fármaco. En el Reino Unido también se está haciendo en Londres y en Edimburgo. Yo, en esa pequeña foto que viste, donde está mi pequeño laboratorio, ahí creé el fármaco, ahí creamos el fármaco, ahí lo desarrollamos, lo probamos en animales, y en el laboratorio, en el hospital de al lado, se le está dando a un paciente hoy. Hay una persona que anda por Edimburgo todos los días tomando mi fármaco. Una cosa que me imaginé en la cabeza un día, y esa persona se está tomando una cápsula con ese fármaco dentro. ¿Y cuáles son las fases siguientes? Las fases siguientes son súper importantes. La fase 1B es una expansión de la fase 1, pero esta vez vamos a elegir a los pacientes, que posiblemente pueden ser beneficiados por el tratamiento. Ya sabemos, tenemos unas ideas, unos biomarcadores que hemos descubierto que nos van a permitir elegir al paciente. Esa fase va a ser esta. Sigue siendo la fase de tolerabilidad, nada más que se está estudiando la tolerabilidad, pero en pacientes que pueden beneficiarse. ¿Qué ocurre? Que si vemos algunos pacientes que se benefician, nos va a guiar para diseñar la fase 2. La fase 2 es la que ya tenemos que hacer con un grupo de pacientes de 20 a 30, con que se puedan beneficiar de este fármaco. Y entonces, si funcionase, podríamos pasar a la fase 3. ¿Qué ocurre? Que si la fase 2 la hacemos en un grupo de pacientes que no tienen solución hoy en día, que no tienen un tratamiento que puedan utilizarse, se podría saltar a la fase 3 y ser aprobado. Por eso, me gustaría emplazar a todos al año 2027 para que nos reunamos aquí. Solo por terminar y decirlo honestamente, espero que en ese año pueda aportaros los datos científicos para que demuestren lo que hoy hemos soñado todos juntos. Muchísimas gracias. El compuesto base que va a permitir desarrollar o va a llegar a ser el futuro, el inhibidor que tenemos hoy. ¿Cuál es el punto de inicio? Muy buena pregunta. Y por no alargar,
tenía más, más que contar, pero te lo puedo explicar exactamente. Es este que dije antes que utilizaba, uno mataba las células y otro las paraba. Lo que hicimos, que no expliqué, es que resulta que ahora sabemos que mata el cáncer, pero no sabemos qué proteína es. Entonces hay una empresa que te hace un screening de todas las proteínas quinasas. Enviamos este compuesto y este compuesto. Y este compuesto de aquí estaba, que fíjate el sur de la molécula se parece al final, inhibía la proteína SRC. Pero inhibía una proteína distinta, que se llama UNCA. Y que os puedo contar que en diciembre patentamos ese nuevo descubrimiento, porque esta historia, con esto creamos el fármaco NX900 y con esto hemos creado un fármaco que se llama 1396, que es una revolución, y lo hemos patentado y con lo que creemos que vamos a poder tratar otro abanico de cánceres completamente distintos. Pero todo empieza aquí. En este momento, enviándolo a esta empresa, descubrimos que es la proteína SRC con esta estructura y con y de ahí empezamos a hacer más y más compuestos y repetir el proceso iterativo que hacíamos de diseño, síntesis y tratamiento de células. Una pregunta solo ya. El hecho de que ese compuesto se una a la proteína es una bioquímica, pero lo que impide que siga actuando es por un factor estérico, es decir, porque es por un factor estérico. Es una inhibición. Se llama en el sitio activo, pero al mismo tiempo es una inhibición alostérica porque cierra la proteína. Entonces inhibe doblemente. Y ahora lo que ocurre es que ahora tiene que haber otra proteína que la abra. Y eso es lo que hace que sea tan efectivo. Cuando la otra, estos compuestos, la dejaban abierta y ya estaba abierta. Ahí está. Es una doble inhibición. Ortostérica y alostérica. Ortostérica porque es el sitio donde está, y eso lo hacen todos los fármacos. La nuestra también hace una inhibición alostérica. Es bastante complejo, si lo piensas, y era muy difícil de descubrir diseñando directamente, sabiendo vamos a hacer un inhibidor de la proteína SRC como se hizo siempre. Nosotros lo hicimos de otra manera y por eso llegamos a ese camino. Muchas gracias. ¿Alguien más? Así es. Bueno, lo primero, darte las gracias. Estamos aquí, Ana Guardia y yo, que hemos recordado toda la bioquímica que hemos estudiado en carrera, así en rápido. Te quería preguntar, no sé si recuerdas, cuando estuviste de conferenciante con nosotros en Diverciencia, nos hablaste de otra línea de investigación, la del paladio. La del paladio. Entonces, ¿esto se aparta totalmente de aquella línea? Totalmente. La del paladio es esa que he explicado antes, que es la catálisis biortogonal, con la que recibió el premio Nobel Carlos Toxic y nos nombró. Esa, porque nosotros fuimos los primeros que utilizamos ese concepto químico biortogonal para tratar cáncer. Eso todavía sigue en mi laboratorio. La mitad de mi laboratorio trabaja en eso. Y de hecho yo sigo siendo famoso en el mundo gracias a la catálisis biortogonal, que son cosas curiosas. En el mundo científico todo el mundo me conoce por la catálisis biortogonal. Ahora me conocen también por el descubrimiento del NXP900, pero menos. Eso es más entre biólogos. Entre los químicos prácticamente ni saben que yo hago lo otro, porque tengo esa doble vida. O sea, me dijo, de verdad, primero la vida de respirar, la de Granada y en el disco doble. Pero tengo una mujer sola. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la charla, sobre todo para los que no somos químicos ni nada parecido. Yo te preguntaría, a mí me ha parecido entender que el enfoque que habéis hecho en el laboratorio es diferente a lo convencional. Ahí está, es la clave que yo he entendido. Sí. Entonces la pregunta es, ¿tenéis noticias de que se estén emprendiendo en otras partes, en otros laboratorios, esta revolución en lo que tiene que ver con el enfoque? ¿Esto está ocurriendo? Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, naturalmente se convierten en competidores, pero eso está ocurriendo. Es lógico, porque al final
el científico puede, dentro de un campo científico, tú tienes que intentar hacer algo innovador para poder competir con la industria. La industria está más establecida, que no se tiene que trabajar, muy compartimentalizada. Como decía, los químicos hacen química, los biólogos hacen biología y todo así. Nosotros lo hacemos todo de un modo holístico, que es todo conjunto. Y eso lo están aplicando otras personas. Todavía a lo mejor no tienen la experiencia, quizás, y es que hay otra cosa que no se sabe lo que es, que se llama intuición. No me puedo explicar exactamente cómo eso funciona, pero ahí existe eso que es la intuición y las ideas que vienen y de repente funcionan. Ahí ya no podemos... A mí me dicen mucho, así es, ¿por qué no replicamos lo que tú haces en una industria y nos volvemos millonarios? O sea, hazlo que lo hacemos millonarios. Y digo yo, bueno, pero yo me quedo en el mundo académico. No, hombre, porque entonces ¿cómo se va a hacer? Bueno, naturalmente eso es lo difícil, ¿no? Porque claro, lo podría hacer con mucho dinero en una industria. Yo lo quiero hacer desde el plano académico ahora mismo, aunque me interesa mucho la parte industrial, pero ¿cómo lo puede hacer otro con la intuición? Falta de esa intuición, eso es... Bueno, yo lo que sé es que de mi laboratorio están saliendo muchísimas personas, voy a pegar un golpe porque me encanta andar, están saliendo muchísimas personas preparadas que pueden replicar lo que hacemos en el laboratorio. Yo siempre pensé, o lo digo sinceramente, siempre pensé que lo mejor que podía aportar yo en mi laboratorio era entrenar a las nuevas futuras generaciones que iban a llevar este concepto y alguno iba a ser exitoso. Lo que está ocurriendo es que también nosotros somos en realidad los que estamos siendo exitosos. Pero tanta gente hay en Granada, ahora mismo hay 3, 4 profesores que se han formado en mi laboratorio. Me los envían a mí, yo quería volver a Granada, pues no pude. Pero me envían a mí toda la gente de Granada, me envían a mí todo el mundo y ellos se vuelven a ese profesor allí. Pero se están llevando ese conocimiento que se aprende en mi laboratorio. Ojalá. ¿Alguna pregunta más? Para allá. ¿Escucha? Porque no me cabe en la cabeza era el fármaco se tomaría ahora, pero en ese camino cómo localiza la proteína que quiere que localice, porque no va a pasar con todas las que se encuentran. Ahí está, con todas las que se encuentran. Mira, eso es lo que ocurre. El fármaco que usted lo toma va a atravesar la mucosa, se va a ir por la sangre a todo el cuerpo. Va a llegar a todos los sitios. Lo que ocurre es que la proteína está cerrada en todos los sitios. No está ejerciendo ninguna función. Donde está abierta y donde está loca es en el cáncer. Por eso está tratando al cáncer, y no a todo lo demás. ¿Qué ocurre? Y eso hay que pensarlo. Y es que resulta que la saponina va entrando en todas las células y abriendo la proteína en todas las células sanas. ¿Qué está ocurriendo ahí? Por eso ese fármaco es tan malo, porque la está abriendo, está provocando en los tejidos sanos que encender esa proteína. Así que esa es la clave, porque al final tú no puedes elegir dónde va a estar el fármaco si tú lo tomas oralmente. Nosotros, con la técnica que estuvimos hablando en el 2015 en Biociencia, esa técnica bioortogonal era una forma de crear el fármaco en el tumor. Era síntesis que ocurría en la industria, hacerla en el tumor. Eso es distinto. Pero con el método este, que es el método más sencillo para la industria, para adoptarlo, que basta en todos los sitios. O sea que tiene que ser súper seguro el fármaco. ¿Alguien más? Humberto. Bueno, he visto que, por lo que ha dicho, entiendo que puede ser para todo tipo de cáncer, pero también, cuando dice que va por el torrente sanguíneo, ¿también es capaz de atravesar la barrera encefálica? Muy buena pregunta. Nosotros sabemos que atraviesa la barrera hematoencefálica y puede llegar al cerebro. El tratamiento de cánceres de cerebro también puede ser utilizado, pero cuando digo que puede ser todo tipo de cánceres, aquí lo tengo que aclarar, y me viene muy bien tu pregunta para aclararlo, porque naturalmente es todos los tipos de cánceres donde la proteína SRC es fundamental. Donde en un cáncer, donde la proteína SRC no vale para nada porque tiene otras razones patológicas para el cáncer, ahí no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que entonces cualquier paciente que piense y sueñe en que este fármaco te va a curar, puede que te lo tomes y te haga absolutamente cero. Pero ese es el valor que tiene. Hacerte cero es la razón por la que es una terapia dirigida y solo va a ser para aquellos cánceres. Y ahí está
el reto científico que tiene Nuvectis y nosotros, porque Nuvectis todavía nos paga, tenemos todos los trabajadores en nuestro laboratorio intentando descubrir cuáles son las señales en el genoma, dentro de tu célula, de nuestras células, que nos va a decir cuál es el cáncer que va a ser beneficiado. Eso es un gran reto científico que nos queda. Pero yo espero que gracias a que este descubrimiento, yo he visto un incremento grandísimo. Mis fármacos lo están utilizando un montón de científicos del mundo y yo no se los envío, algunos se los envío, pero otros los están comprando de una empresa china o de no sé qué, porque todo el mundo está muy necesitado de poder utilizarlo en sus ensayos clínicos y en sus modelos animales. Y los resultados son increíbles. Cada semana, 2 o 3 semanas, veo un estudio en Corea diciendo los resultados con este fármaco son fantásticos. Creemos que todo el mundo científico debería de cambiar y utilizar el fármaco NFTP-900 y dejar de utilizar la sacarina. Gritos del mundo científico a que todos los demás adopten este nuevo fármaco. Así que ese va a ser el camino de todos los científicos ayudando. Buenas tardes. Así que ante todo, muchísimas gracias por tu gran aportación. Bueno, mire, yo quería hacer una pregunta. En esta fase, en cuanto a la selección, porque me imagino que en esta fase habrá una selección de pacientes, ¿cierto? Con una serie de características. ¿Qué características son esas? En la fase 1, que hemos hecho la primera de todas, solamente, y vosotros muchos conoceréis el cáncer de mama HER positivo o HER positivo, ese lo habíamos excluido de los pacientes, porque sabíamos que no iba a funcionar, porque HER2 es una quinasa. Es una quinasa y nuestro fármaco es súper selectivo para la proteína SRC, así que ese grupo de enfermos estaba excluido del ensayo clínico. Pero se adoptaron todos enfermos que hayan pasado todas las terapias posibles. No hay esperanza. Estos enfermos se están sacrificando naturalmente con una pequeña esperanza, pensando, a lo mejor tengo esa oportunidad de que me dé este fármaco. Pero en realidad, estos enfermos se están poniendo en un lugar, quiero hacer algo por el mundo, lo último que pueda respirar. Estos días quiero que este fármaco esté en mi cuerpo para poder saber si es seguro y otras personas se me beneficien en el futuro. Esto es lo que hacen estos enfermos. Y son, pues eso, números muy pequeños. Se hace un estudio con 3, después se aumenta la dosis con otras 3 personas y así. Lo que ocurre es que la persona, cuando han estado ya en el estudio, si es que estuvieron 20 y pasaron y ahora están en 200 y 200 seguros, ellos pueden moverse hacia 200 y al menos les queda esa esperanza. Pero en realidad es un sacrificio. ¿El de colon? El de colon, ahí es que no tenemos, como te he dicho, solamente tiene que ser que no fuera HER2 positiva. Todos los cánceres de colon, de cualquier cosa podía. Y de hecho, cánceres muy, muy, muy raros, porque son las personas que han pasado por muchos tipos de terapia. Y claro, muchos conocemos aquí personas que han pasado por tantas terapias. Así que esa es la razón por la que se hace. Ahora, en la fase esta que he dicho, que es la siguiente, que va a empezar ya en meses, 2 o 3 meses, esa se va a elegir a unas personas que tienen unos cánceres determinados. Sigue siendo de la tolerabilidad, pero se va a hacer a unos cánceres específicos que tienen un biomarcador que nosotros hemos encontrado y que puede predecir que va a funcionar nuestro fármaco, porque llevamos muchos años investigando esto. Así que eso va a ser más específico. No quiero decirlo tampoco muy alto de cuáles son los tipos, y tampoco el biomarcador, porque todo el mundo se llena de esperanza de pensarlo, pero esto todavía está ocurriendo solamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esperemos que en eso, como digo, en el 2027, todos nos venimos aquí. Vamos a hablar de los nuevos resultados que hemos sacado y de lo cerca que está el fármaco para que se le pueda dar a todo el mundo. Muchas gracias. Y una cosa ya más por decir, es que se me olvidó. Justamente el día 7 de febrero, que yo creo que fue el viernes pasado, anunció la empresa Nuvectis una inyección de capital de $15,5 millones para poder completar los estudios 1B y 2 con nuestro fármaco.
¿Sí? Bueno, pues llegada la hora, felicidades antes que nada, ha sido mejor todavía de lo que nos podíamos imaginar. Y como siempre, bueno, antes que nada, una cosita, antes de entregar esto. Te he dicho que en el 27 nos emplaza aquí, ahora podemos la gente y ya la contamos. Bueno, pues, antes de que te escapes, ya creo que vos. Sí, bueno, pues como sabéis, en nuestra asociación de alumnos de la Universitaria de Mayores tenemos nuestro logo particular, que es el logo de la imagen de la moneda de Algeciras romana, Julia Traducta, y esto es con lo que nosotros, nuestro pequeñito detalle, con el cual te queremos agradecer esta lección que nos ha dado. Muchísimas gracias. Sí. Pues nada más, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes.